Pedro, muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, yo no sé cómo se habrá levantado la mayoría de la gente hoy. Algunos por ahí con un ánimo más triunfalista, algunos con alguna desilusión. Más allá de lo que arrojan los números, siempre esas evaluaciones tienen que ver con las expectativas de cada uno, ¿no? El Frente es muy claro cuando dice hubiéramos esperado una votación mejor. Pero bueno, así están las cosas. Y hay que ver qué tan honestos son en sus reacciones también todos los candidatos, ¿no? Después de que los números empiecen a sentarse, ¿no? Hubo algunas declaraciones de una extrema honestidad, como por ejemplo Manini Ríos. Pero bueno, de todo para comentar en el día de hoy. Lo primero, y sigo en una puesta a punto, si les parece, de los resultados electorales al momento. A ver, crónica de Telemundo. Con el 99,92% de los circuitos escrutados, el Frente Amplio alcanzó el 43,94%. Fueron más de 1.057.000 votos para la fórmula Yamandú Orsi y Carolina Cose. El Partido Nacional superó los 644.000 votos para alcanzar el 26,77% para la fórmula Álvaro Delgado Valeria Ripoll. El Partido Colorado con Andrés Ojeda obtuvo el 16,03%. Identidad Soberana de Gustavo Salle se posicionó como el cuarto partido con el 2,69%. Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos alcanzó el 2,45% y el Partido Independiente de Pablo Mieres el 1,71%. El Frente Amplio fue la fuerza más votada en 12 departamentos. En Montevideo, donde alcanzó casi el 52%, Canelones, Rocha, San José, Colonia, Florida, Durazno, Soriano, Río Negro, Salto, Tacuarembó y Paysandú. El Partido Nacional ganó en 6 departamentos: Artigas, Flores, Cerro Largo, 33, La Valleja y Maldonado. El Partido Colorado ganó en Rivera, donde el Frente Amplio desplazó al tercer puesto al Partido Nacional por poco más de 300 votos. Bueno, muy bien. Entonces por ahí veíamos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Nacional. El Partido Nacional tenía expectativa, por más que dijera de que había una mayoría silenciosa, las encuestas no le daban menos, le dio mejor. Habrá que ver los ánimos en el Partido Colorado. Ahí nos podés ayudar por ahí, Pauletti, en instantes nada más, ¿no? Porque si bien hay un crecimiento importante, toda la apuesta de Ojeda, sin embargo, la más votada fue la de Bordaberry, la lista más votada. Entonces, por eso depende de dónde uno se pare, qué analice y con qué expectativas previas, ¿no? ¿Cómo queda configurado? Además, perdón, pero vos que estuviste en la interna trabajando ahí, Pepe, ¿cómo, en cuanto empezó la boca de urna, ¿no? A contarse sobres y demás, ¿cómo la expectativa era que hay mayoría parlamentaria, que no hay mayoría parlamentaria? En minutos cambiaban realmente los números y cambiaba todo el panorama. Yo no recuerdo si había sido así tan cambiante la elección anterior. No tanto a nivel del Parlamento, obviamente, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo que primero me gustaría decir es que es una frase remanida, pero que por suerte nos estamos acostumbrando a utilizarla, que todo transcurrió con total normalidad. Y no es para nada menor en un continente donde muchos candidatos a la presidencia se presentan con un chaleco antibalas, algunos son asesinados, algunos les disparan, otros demoran interminables meses en presentar los resultados o quizás no lo presenten nunca, y en algún caso por 2 o 3 centímetros no le vuelan la cabeza a un candidato a la presidencia. Entonces la verdad que ante todo eso yo me sigo congratulando de tener no solamente un sistema político como el que tenemos, sino una corte electoral absolutamente seria y responsable, que nos da datos fidedignos en muy poco tiempo, cada vez más rápido. Así que la verdad es lo primero que quiero decir de lo que fue la jornada de ayer. Está muy bien, supongo que en eso... Comparto, por supuesto. 100%. Se comparte, ¿no? Eso está bueno, está bueno. Y además hay un tema que lo hablamos con Pepe justamente fuera de cámara, pero lo que tiene de bueno es que siempre hay lecturas positivas para hacer de todos lados. No importa cómo te haya ido en el transcurso de la lucha electoral, pero en definitiva... más allá de lo sectorial, por ahí te afirmás en lo partidario, por ahí en lo partidario no te fue tan bien, pero vas a lo sectorial. Por lo tanto, rescato eso y rescato la cultura democrática y la tolerancia que impera, por suerte, en el Uruguay para seguir avanzando. Decía el otro día Jorge Pozzi, uno de los periodos democráticos más largos de la historia del país. Sin duda. Bien. Sí. Y reglas de juego claras y que se respetan
y que hay una convivencia en la Corte Electoral que para mí es maravillosa, de lo que son los delegados de los distintos partidos, en la propia Corte y en cada uno de los circuitos, en el entorno de los circuitos. O sea, es una fiesta de la democracia, las elecciones. Bien, vamos a dejarlo, de cortar con tanta dulzura. Sí, bueno, pero no vamos a los hechos. No, está bien, está bien. Ahora Es viene, buena, ahora viene necesaria. lo duro, pero... Ahora vamos un poco más, a ir un poquito más fino y a tratar de analizar a ver por qué llegan a los números que llega cada sector dentro de cada partido. Y los plebiscitos. Y por supuesto los plebiscitos. Arranco con vos, Diego. Sí. ¿A qué se le atribuye esa tampoco voy a decir baja votación, porque sigue siendo el partido más votado del país, pero entonces, No, claro. ¿por qué no se votó? ¿Por qué no se votó mejor? Cuando las expectativas estaban puestas ahí. Para mí, vos diste en el clavo en la introducción cuando decís los ánimos responden a tus propias expectativas, a cómo se habían fijado las expectativas, ¿no? Sí. Porque también el fijar expectativas a vos te permite generar un clima de movilización, y a veces en eso, al propio Ojeda creo que también le pasó, en tren de dar ánimos y decir, estamos para algo muy grande, vamos arriba, falta poco, terminás estableciendo un objetivo que no necesariamente está aterrizado en las posibilidades reales que tenés, y luego cuando te baja el resultado, ahí tenés que administrar esa distancia. Botinelli lo decía, Oscar Botinelli padre, lo decía en un análisis que para mí fue muy bueno. El Frente Amplio tuvo una formidable votación, se hace con la mayoría en el Senado, vota 124.000 votos más que en el 2019, sube 5 puntos porcentuales con respecto al 2019, pero sin embargo, quizás el ánimo en ese momento no reflejaba esa mejoría. Declaraciones, sacando lo que es el discurso de Orsi y Cosen en el momento, que vamos a repasarlos de los principales partidos. Sin embargo, uno escucha notas que van dando por allí desde ayer, ¿no? Distintos referentes del sector. Y hacen hincapié en eso, tal vez no era como esperábamos, ¿no? O sea, son formas de pararse, capaz que porque es muy reciente. Si vos ves cómo venían las encuestas previas, hablaban de esto, de una gran paridad entre bloques, ¿sí? Algunas daban un poquito mejor al Frente Amplio, otras daban un poco mejor a la coalición, terminó votando un poco mejor la coalición que el Frente Amplio, hay una diferencia de 84.000 votos entre bloques, pero realmente el Frente queda muy bien parado de cara a la coalición. De cara a la coalición, al balotaje, por supuesto, sin duda, y vamos a ir por ahí, pero más tarde. Hoy escuchaba a Topolansky, por ejemplo, hacer referencia, no sé si lo dijo o lo leí. Sí, lo declaró. Bien, que ya entendía que el tema del plebiscito había mareado, en mis palabras, no en las de ella, había hecho perder tiempo. La pava, ¿no? Había hecho perder tiempo. Claro, y había hecho perder un tiempo que tal vez fue esto lo que faltó para que las expectativas se tradujeran en la votación de este domingo. ¿Cuál fue la gran novedad de esta elección, Pepe? Para mí la novedad fue la votación de Salle. Para mí la novedad estuvo dada también en la muy buena votación del Partido Nacional. Creo que hubo una importante votación del Partido Colorado, del candidato Ojeda, pero muy lejos de ese relato que lo mostraba a un punto de Álvaro Delgado, quedó a 11 puntos. Y me parece que vamos a tener un noviembre bien interesante. Sin duda. Hoy hablábamos de expectativas. Partido Independiente, un partido independiente que creció. O sea, creció, tuvo más votación que el año pasado. Y sin embargo, no logró quedar adentro, ¿no? Bueno, Partido Colorado, reflexión. Bueno, un poco lo que decía Pepe, ¿no? Y la vara de la expectativa. Me parece que se da el fenómeno de que se hizo mucho hincapié en el posible pasaje al balotaje, más allá de que las principales encuestadoras no lo marcaban, y se quedó en el, digamos, reflejó un poco los pronósticos, ¿no? de las encuestadoras. Claramente... Menos de la que usaba Ojeda, ¿no? Claro, bueno, pero en realidad se vio que esa encuesta no fue la que tuvo por lejos la más errática, ¿no? La peor performance. La peor performance, que es la Radar. Termina votando un 16% Ojeda, obviamente mejor que en el 2019, pero todavía sin superar aquella votación del 2009 de Pedro Bordaberry, que anduvo en el 17 y pico % del partido.
del país va. Del país. Y otra cosa que a mí me parece muy importante, un tema que hoy en día, como ya pasó, lo podemos mencionar, que es el tema de la reforma, la posible derogación del plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Yo estuve hablando con varios economistas en los últimos días y la verdad que los pronósticos serán terribles. Nadie lo dijo públicamente por una cuestión de cautela, no generar alarma. Lo dijeron, como que no. Sí, pero hoy, para ser gráfico, de haberse aprobado la reforma de la seguridad social, hoy el dólar estaba arriba de 60 pesos. Bien, pero yo dejaría el tema de ese plebiscito para un poquito después, porque tiene mucho contexto, ¿no? Hay que hablarlo sin duda, pero primero vamos a seguir como un orden de lo que fue la jornada de ayer concreto, candidato por candidato. ¿Les parece? Sí. Porque además, por más que no haya salido, bien complicado quedó para, por ejemplo, el Frente Amplio si es gobierno, ¿no? En realidad, porque sí. va a tener que contemplar varios de los puntos que estaban en ese plebiscito, ¿no? 934.000 votos. Y viste, o sea que por eso es un temum, dejémoslo para después. No, está bien. Pero acá me parece que el desafío más importante, gane quien gane, es que va a obligar al sistema político y a los partidos políticos a negociar. Bueno, por eso. No negociar terminó mucho acá. más de lo que ha pasado hasta ahora. Va a ser un parlamento con mucha más negociación. Mucho sin más duda. negociación. Y El ahora Senado- vamos a ver cómo quedó conformado a priori ese parlamento para ver qué gobernabilidad o capacidad de negociación va a haber en los hechos. Falta Pablo. Yo escuchaba las declaraciones y parece que ganaron todos, ¿no? Y bueno, ¿no es Es maravilloso? increíble, es como en el fútbol, ¿no? Ganaron todos. Jugamos, Ni hicieron vencido ni vencedor. 5 goles, pero jugamos fantástico el primer tiempo. No, Bueno. una cosa así, no hay tanta diferencia. o Es sea, que siempre te prendes de no, ahí. está bien, obviamente, lógico, no vas a decir, no, la verdad que nosotros, como en el Frente Amplio, decir la verdad, nosotros esperábamos tener mayoría parlamentaria en primera vuelta. Cabildo abierto seguramente Y, no menos tenga cabildo esa abierto. No, sensación. pero cabildo abierto ¿Qué? era algo esperable también lo de cabildo abierto. No, ¿tanto? No decían No, esto. ¿Tanto? Quedar afuera del Senado. ¿Quedar afuera del Senado? Pero era esperable. Creo que el Frente Amplio estaba convencido de que podía obtener por lo menos un 47%. Y esa es la realidad. Y estaban convencidos, y está bien que esté convencido, ¿no? Porque si no, ¿para qué vas a hacer política si no estás convencido? Era un convencimiento Pero convencido cierto. estaba Ojeda también de que le bueno, iba a disputar a Delgado el a liderazgo. ver, vamos a separar las aguas. A ver. Y sí. El Frente Amplio podía tener un convencimiento cierto de que podía llegar a ese 47%. Cuando no llega a ese 47%, la situación está un poco más... hay un poco más de nerviosismo, porque ya no tenés asegurada la segunda vuelta. Eso es Bueno. así. El Partido Nacional, yo creo que no creía que iba a tener este resultado. Un 22, un 23% era algo que era coherente si lo hubiese tenido. No lo tuvo y votó por encima de ello. Creo que ahí tiene un punto a favor, hay un punto de alegría, entre comillas, porque todavía no se ganó absolutamente nada. Lo de Ojeda, solo Ojeda decía para la tribuna, ¿no? Que iba a alcanzar a Delgado, eso era imposible, no había forma. Bueno, Por más que tenga radar, la antena o la encuestadora que te guste, no le iba a dar nunca un 20, 22, 23. Es una forma de... pero no le quites el mérito de haber reposicionado al Partido Colorado. ¿o No, está muy bien. Ahora, creo que ahí tiene una sombra también Ojeda, ¿no? Porque si vos ves la lista de Bordaberry y la lista de Ojeda, la lista de Bordaberry votó por encima de la lista de Ojeda. Más de 40.000 votos. Bueno, Exacto. ¿una sombra o está todo nublado? No, todo nublado no, pero hay una sombra allí, ¿no? Pero Ojeda te podrá decir que las listas de Bordaberry están encabezadas por el candidato Andrés No, Ojeda está también, perfecto, digamos. pero a ver, pero todos los que conocemos esto de política sabemos perfectamente que esa no es la realidad. La realidad es que vino Bordaberry y sacó más votos que vos que ganaste la interna. Clarito. Bien. ¿Eh? Bueno. Y después tenemos el tema de Salle, que es extraordinario, ¿no? Un 2,7, la verdad. Eso sí que Es todo un sorprendió. tema muy interesante. Es muy interesante, va a ser más interesante todavía. Yo estoy deseoso de verlo en la Cámara de Diputados, sus 2 diputados. Y está complicado para los dos. Para Bueno, las dos ahora comisiones. esa viene la segunda parte, que es la composición, justamente Está cómo queda complicada armado para el Parlamento. gane quien gane, Sí, sí. está complicada Eso. para las dos. O hay una madurez así importante por parte de todo el sistema político, o la gobernabilidad puede estar un poco complicada, Va a ¿no? estar Unas peculiaridades que me parece interesantes. Sí, cómo no, la vale. lista 40 Sí. le ganó a la lista oficial del candidato, que es la 404. Sí. Sí, señor. Sí, sí. La lista 10 sacó casi 150.000 votos contra 104.000 de la del candidato. La lista 10 de Bordaberry contra la del candidato.
Y la 609 sacó más senadores que el Partido Nacional. O sea, son datos llamativos, ¿no? ¿Sí? Bastante. Repasemos cómo está, según la crónica de Telemundo, la configuración entonces del nuevo Parlamento. ¿Sí? A ver. Era poco más de la 1:10 de la madrugada de este lunes cuando el Frente Amplio alcanzó el senador número 16. A esa hora, con más del 91% de los circuitos escrutados, la oposición alcanzaba la cifra que le asegura tener mayoría absoluta en la Cámara Alta, más allá de lo que pasa en el balotaje. El Partido Nacional tendrá 9 senadores y el Partido Colorado 5. En el Senado, el Frente suma 3 bancas más que en la elección anterior. El Partido Nacional perdió una banca, el Partido Colorado ganó una y Cabildo Abierto perdió las 3 que tenía. En la Cámara de Diputados, nadie tiene la mayoría absoluta, es decir, las 50 bancas. En los partidos de la coalición de gobierno suman 49, que son 29 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado, 2 de Cabildo Abierto y 1 del Partido Independiente. El Frente Amplio obtiene 48 bancas e Identidad Soberana tendrá 2 diputados. A la espera de que los votos observados confirmen esta integración en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio logró 6 bancas más que en la elección pasada. El Partido Nacional perdió una, el Partido Colorado ganó 4, Cabildo Abierto perdió 9 bancas y el Partido Independiente mantuvo la que tenía. Identidad Soberana logra por primera vez ingresar al Parlamento con 2 bancas que no aparecen alineadas con ninguno de los 2 bloques. En una situación similar estaba el PERI de César Vega, que no logró la reelección y quedó afuera de la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien, nos está acompañando en este tramo del programa de hoy, periodista y analista político y hombre de la casa, Alfonso Leza, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hombre de la casa, como decía, estuve muchos años. Exacto, ¿cómo la viviste ayer? ¿Cómo? ¿Viviste ayer la jornada? Bueno, muy intensamente, ¿no? O sea, yo creo que los días previos, como todo el mundo, había sido hasta la semana previa muy chata la campaña, ¿no? En parte por las estrategias de cada uno, que eligieron de repente determinadas cosas. Pero ayer con mucha intensidad, ¿no? En la cobertura, estuve en algún otro canal, después en la cobertura del 5. Pero las incógnitas principales creo que se fueron despejando temprano. Fueron quedando los detalles. Bien. Que estaban diciéndolo recién, parece un lugar común lo que voy a decir. Lo de la democracia. Sí, parece un lugar común porque cuando uno ve el mundo, Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Bolivia, el presidente, bueno, el expresidente denuncia que el vicepresidente lo mandó matar. Sí. Y ve cómo se desarrolló ayer la jornada, sin un incidente, sin un problema. A mí me parece increíble y maravilloso ver la gente de todos los partidos, Frente Amplio y los partidos que forman la coalición de gobierno, uno al lado del otro repartiendo listas, ayudándose entre ellos. Divino, en los centros de votación, ¿no? Que sí. Vos ibas llegando y con toda la amabilidad de todos por igual te ofrecían de un partido, de otro partido, de otro partido. De todas maneras, yo quiero citar una entrevista reciente a José Rila, el historiador, que le hizo, si no me equivoco, Bianchi en Noteo Portal, donde habla de eso. Es excelente la entrevista. Y él reconoce eso, pero dice, ojo, cuando le preguntan de Argentina, nadie está libre, no estamos libres. Entonces hay que cuidarlo. Nosotros en Uruguay durante años creímos que no iba a haber guerrilla, a pesar que gente lo dice, hubo guerrilla, que no iba a haber dictadura, fue dictadura, que iba a ser corta, fue tremenda, que el narcotráfico no era un problema en Uruguay, era un lugar de pasaje, y hoy tenemos problemas. O sea, destaquemos lo que tenemos, pero cuidémoslo, ¿no? Porque me parece bueno, ¿lo estás diciendo genuinamente o lo estás diciendo porque en el fondo advertís un posible caballo de Troya? No, me parece que la jornada que se vivió ayer demuestra que hay un sistema de partidos sólido y mucho... Quiero ver este mes. Me pareció que hubo mucho respeto en los discursos. Bueno, ahora vamos a repasar los discursos. Pero como generalidades, ¿alguien quiere aportar algo más? Hasta le devolvieron $600 a una persona. Imagínate si seremos un país serio. Eso relataba Leo Sanguinetti, compañero de la 970 Universal. Sí. Que el hombre le fue a hablar a él y dijo, no, porque no sabes lo que me pasó. Y claro, vos le creés a alguien que viene y te dice, che, ¿vos sabés que metí $600 en la hoja de votación? Difícil. Así de una. ¿Le creés? No.
cuesta, ¿no? Pero O ¿cómo sea, no vas a porque no poner pueda un pasar, sobre en la pero urna el montoncito, Lo tenía ¿no? envuelto la con la- textura, con la lista? No, con el lo tenía comprobante cubierto con un papel de transferencia, transferencia bancaria, o sea, que bancaria. ahí se alisaba como un papel de papeleta. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, lo increíble fue que quedó todo como en el éter hasta que vimos en los medios de comunicación contando billetes a una de las personas del circuito y lo estamos viendo, mira. Me parece que se habló algo de los partidos que ya lo hablaron, digo, pero no sé cuál es tu orden. No, yo iba a hacer una acotación, Sí, pará. Victoria. En línea con lo que decía Alfonso de esa entrevista a Rila, que me pareció buenísima, que la hizo el Chicho Bianchi, que él dice una cosa que hay que tener en cuenta. El sistema, la última reforma constitucional electoral, nos empujó a un sistema binario. Por lo tanto, ese sistema binario puede llegar a generar brechas cada vez más profundas si los partidos no tienen cuidado. Pasa que es un tema bastante estudiado de la ciencia política. Cuando hay balotaje, normalmente se tiende a la polarización. Es natural. Y sí. A la existencia de dos bloques. Pasó en Argentina, está pasando en Brasil, pasa en Uruguay, con mucho menos intensidad, por suerte, pasa en España. En fin, es un producto del balotaje. O sea, Bien. entre otras cosas. Y de los plebiscitos. Es otra cosa que advertía Rila. Cuando se usa demasiado el plebiscito, también se tiende a la polarización. Bien. ¿Qué querías No, acotar? en esto que decías de algo más sobre lo general, creo que es una elección en donde, si bien los protagonistas son los dos grandes bloques, los partidos menores, no solamente Identidad Soberana, adquieren un protagonismo particular. Porque, por ejemplo, los partidos, en cómo se trasladen los votos de los partidos menores, se juega en parte el balotaje, ¿no? Son ahí unos, yo estaba contando, 85.000 votos de los partidos menores que no están alineados a ninguno de los dos bloques, que obviamente esos votos van a ser muy influyentes en cómo se resuelva. ¿A dónde te parece que suma el votante de Salle, por ejemplo? Bueno, Y Salle tengo dijo una que va- frase dijo que divina va a acá votar. de Salle, ¿Cuál? reciente. Nos importa un bledo el balotaje. Sí. No votamos corrupto vende patria. Bueno, yo por eso... Declarar el balotaje. Pero las por eso 55.000 preguntaba, personas que lo votaron, algo hay van que a ver. votar, es Claro. obligatorio, a menos que todos paguen la multa. No, además, el voto de cada uno, ¿no? Queda lo claro. No, y los votos en supuesto. blanco y anulados fueron muchos también. Sí. También Y un hay nivel alto, hay tenés un razón. tema con el valor de la democracia, la importancia de la solidez de los partidos y demás. Sí, por eso yo preguntaba si alguien advierte algún peligro con el ingreso de un Salle al Parlamento. ¿Va a trancar, va a detonar o va a gobernar como y le tiene la llave de la corresponde? mayoría. Además, Tiene la claro. llave de la mayoría en diputados. Entonces, Yo no creo que implique un peligro, va a dificultar la negociación. Quizás, si uno escucha, vas a hablar después de los discursos, pero las posturas más o menos de los que lideran los dos bloques, yo pienso que hay 3 o 4 temas en los que no va a ser difícil el acuerdo, en la que los partidos tienen la obligación de acordar. Infantilización de la pobreza, seguridad pública, seguramente seguridad social en algún punto más. No sé, hay 3 o 4 temas que me parece que van a, gane quien gane en noviembre, me parece que tienen la obligación de los partidos. Y además no están lejos. Yo creo que hay un tema importante que es que en los últimos años, ya, quizás también no hubo tanta pasión por eso. Ha habido, más allá de las diferencias que existen, cierta convergencia por supuesto, en políticas económicas ni que hablar, por ejemplo. Macroeconomía, ya nadie habla de cosas Exacto. que otros rechacen. O sea, todos respetan Exacto. determinadas normas. Ni siquiera tanto en políticas sociales como hubo en otro momento. Sí, sí. Bueno, Y hasta te una trajo revalorización del despertar Estado de a la calle derecha pobre. de la justicia social, estaban quedaditos ahí. Y bueno, y desde entonces, hoy podrás compartir más o menos, tienes un presidente que se jacta de que su gobierno fue humanitario y además te desafía a que le digas que no, que argumentes por qué no sería. Y las transferencias monetarias que eran objeto de grandes ¿Te críticas se acordás? mantuvieron Exacto. y hasta se profundizaron. Bueno, por eso. Y algunos incluso van más lejos, se atribuyen la supuesta chatura de la campaña por no tener tanta diferencia realmente o temas para diferenciarse. Había gente que decía, un porcentaje, ahora no me acuerdo, bastante importante, decía que iba a votar a uno o a otro, pero no le importaba demasiado en el fondo quién ganara. En fin, Bueno, por supuesto después vienen los énfasis.
sociales, Sí. etcétera. todo. Pero hablando de los chicos, los partidos chicos, ¿a dónde se transfieren esos votos en un eventual balotaje? Bueno, no sabemos, En no un eventual, no, conocemos en el exactamente balotaje. el perfil. Lo que sí sabemos es la importancia que tienen, porque era lo que decía Diego, en un cabeza a cabeza muy reñido, un partido constitucional ambientalista como el de Luz, que logró 0,5%, pero tuvo casi 12.000 votos, y ayer estuvo en el escenario de la coalición de gobierno. No fue casual, ¿no? Que lo No, hayan obviamente, invitado. obviamente. Y las declaraciones de García, del Partido Nacional, ya hoy se vio como haciendo una guiñada a esos votantes de Salle, diciendo que eran tan importantes como los votos del Partido Nacional, que eran fundamentales, que había que respetarlos. Hay que respetar a cualquiera que vote lo que quiera, eso para empezar. Hay que seducirlos más bien. Hay que seducirlos, que hay que otra pescar cosa. ahora. Porque en 2-3 puntos se define la Sí. elección. Y lo que decía Alfonso. 30.000 votos. Sí. Claro. Eso Tiene mismo. 12.000. Pero por eso mismo. Y algo que decía Alfonso, casi 120.000, 118.000 para ser más exacto, blancos y anulados. Una cifra importante para lo que son los registros históricos de blancos y anulados. Sí, es más de un senador eso, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. Qué raro, habiendo tanta opción electoral, ¿Qué? ese nivel de De voto en blanco. voto en blanco. También Y hubo anula. un número importante, no sé si están contados ahí, de votos, creo que 20.000 al final, en favor de la boleta de la reforma previsional, pero sin lista partidaria. Ujú. Solo la... A mí La me reforma. confieso que a mí me iba impresionando cuando empezaban los periodistas de los distintos medios a abrir las primeras urnas y empezaban los primeros... Había mucha papeleta, o sea, la gente ensobró, capaz que no lo suficiente, obviamente, pero por ahí más de lo que se imaginaba, Y ¿no? cuando ves el gran Analizan el número de sistema. que anduvieron en el 38%, es magro para lo que fueron otras iniciativas de reforma. Bueno, hay Era muchísimos mensajes que van complicado llegando al votar, programa. Perdón, era complicado votar. No era sencillo, Yo- todos colores parecidos. Gente determinada, no. La cantidad de listas adentro del no era Impresionante. fácil No, encontrar. además estás adentro y sentís que estás demorando y te empieza a venir cosas, ¿viste? Te empiezas a apurar. Sí. Yo me imagino los que votan por primera vez, ¿no? Todo ese nervioso. O las personas mayores también. Bueno, no, $600. ¿Pensás? Por apurado. ¿Se apuró? ¿No? Bueno, Por suerte. a mí no me Bueno, sacan bueno. $600 ni apurados. Le costó carísimo. Claro, la eso es otra tarde, otra cosa, digo. Bueno, están llegando muchísimos mensajes, ojalá podamos compartir algunos de ellos acá al aire. Pero para poder avanzar un poquito en el análisis, ¿les parece empezar a repasar los discursos de cada uno? Algunos se hicieron esperar un poco más, algunos ya estaban más sueltitos. Para algunos fue muy fácil, para los periodistas, poder seguir a los candidatos al estrado, para otros se perdieron por allí en el camino. Repasemos y empezamos por el discurso de Álvaro Delgado junto a la coalición en la Plaza Varela. Por favor. Hoy me despojo de mi partido. Hoy me despojo de lo que fui, de lo que soy, para subir un escalón. Paso de representar a un partido a representar un proyecto político mayoritario en el país que le va a tocar gobernar. Yo le voy a agradecer a cada uno de ellos, a cada uno de los partidos que aquí están, el esfuerzo, el compromiso, la colaboración, las ganas, el entusiasmo y sobre todo la responsabilidad republicana que tenemos de que el Uruguay no retroceda. ¡No retroceda! Esta foto es una novedad. Hecha esta noche es una novedad. Una linda novedad. Es una linda noticia para el Uruguay. ¿Saben lo que? A los uruguayos esta foto le da mucha paz. Le da mucha tranquilidad. Esta noche se van a dormir diciendo, miren, el Uruguay está en buenas manos. Está en buenas manos. Bien, quiero escucharlos opinar sobre contenido, pero también sobre forma, cambios de tono, lo que les pareció que vieron en ese escenario. Empiezo por Alfonso. Y bueno, fue un discurso, yo creo que básicamente triunfalista, ¿no? De triunfal, dedicado más a sus socios de la coalición que a buscar votantes afuera
aunque también lo hizo de manera indirecta, poniéndose ya como el casi presidente, y tratando de alinear, mostrando una tropa alineada, porque a diferencia de la elección anterior, la coalición que terminó gobernando se construyó en la marcha de las elecciones. Acá ya venía de 5 años de gobierno y fue lo que trató de mostrar, la gestión. Que había una contraposición pero lo vamos a ver después, los otros discursos. Bien, lo vemos después. Pepe. No sé, digo. El mejor discurso de Álvaro Delgado en lo que va de la campaña, por lejos. Motivos, tanto así. Sí, motivos me imagino, por ejemplo, el sentirse arropado en ese ámbito de la coalición, por ejemplo, el salir caminando desde la sede hasta la Plaza Varela pensando, en realidad estoy a 2 puntos o quedé a 2 puntos de lo que fue la votación de Luis Lacalle Pou en la elección anterior. No está nada mal. El haber votado mejor de lo esperado. Y porque después del cuestionamiento tan importante y duro a la fórmula, exactamente, fue la primera confirmación de que estaba bien. Exactamente. Y capaz que podría estar mejor, no sé, pero esto no estaba mal, claro, a priori. Y porque creo, además, que eso juega el hecho de que, bueno, miren, con la fórmula con la compañera que yo elegí, no nos fue tan mal, pese a todas las críticas que hubo, y me parece que ahí también hay un valor de Valeria Ripoll, que ha jugado muy intensamente y con muy bajo perfil, si se quiere, esta parte de la campaña. Pero me parece, sí, un discurso presidencialista, y digo, hasta ahora, el mejor que le he escuchado a Delgado. Bien, te escucho, Pablo. Sí, un discurso con los números a la vista, ¿no? Que en realidad bueno, pero eso corre para todos, todos con los números a la vista. vista. A la vista me refiero que como descomprime, es como que estaba comprimido, porque claramente la votación que tuvo creo que no se la esperaba tampoco. O sea que es digamos, un Delgado con fe. Una descarga de decir, lo que hice hasta ahora me salió bien, o por lo menos no me salió mal. Y estoy a 2 puntos, como bien dice Pepe, ¿no?, de lo que fue la votación anterior con el desgaste del gobierno, ¿no?, que pasaron 5 años. Entonces, capaz que las críticas que recibió dentro del partido por la elección de la fórmula es como un discurso hacia ellos también, ¿no? Digo, no fue bien, los tenemos a todos acá atrás, estamos cerca. Creo que fue como un discurso de descarga y un discurso emotivo también, ¿no? Porque hasta ahora lo veíamos al candidato como un discurso menos pasional. Sí. Menos pasional, más racional. Acá creo que hubo pasión en este discurso. Y lógicamente, digo, con toda la coalición de gobierno atrás, que le da un espaldarazo, ¿no? Y muchas banderas de Uruguay, que claramente eso tiene un significado, ¿no? Muchas banderas de Uruguay. Y me hizo acordar cuando dice, ahora me despojo de mi partido. No se va a despojar nada del partido, no vamos a despojar del partido. A la frase aquella de Mujica en su momento, cuando sale electo, que dice, ahora me dejo a la barra. No dijo me despojo, pero dejo a la barra porque ahora voy por todos. Creo que hay algo de eso también ahí. Sin duda. ¿Qué piensa? Creo que coincido con Pepe. Creo que es un discurso de los mejores que se le han escuchado a Delgado, que se lo había visto apagado en algunos momentos. En el spot de campaña. No, un spot de campaña. En el spot de campaña, recuerden, que había muchos señalando cierta cosa media derrotista, ¿no? Sí, ese spot llamó la atención realmente. Estrategia equivocada, ¿no? O de una estrategia equivocada de comunicación. Equivocada, también mira el resultado acá. Al final uno nunca sabe qué es equivocado y qué no. Claramente llamó la atención y por lo menos yo no había visto nunca, parecía un spot de campaña pesimista, ¿no? O decir, yo no soy el encantador de serpiente, pero soy un buen muchacho, ¿no? Era complicado transmitir eso en un momento clave de la campaña. Creo que anoche levantó muchísimo ese tono. Como decía Pablo, y es lógico, tenía el espaldarazo del resultado a la vista, que estaba además con 47-1, que terminó la coalición republicana ahí, que abre una interrogante, que por lo menos le abrió una posibilidad. Porque por el otro lado, y esto lo vamos a ver más adelante, pero también en el frente como había determinado triunfalismo, el resultado fue recibido con llantos, ¿no? Como vimos. Y eso también, la expectativa previa es lo que te marca el estado de ánimo al momento de recibir la noticia, ¿no? Sí, yo creo que es una fuerza que adquiere Delgado, que es producto también del alivio. Porque me parece que Delgado se sentía, y todos lo veíamos, ¿sí?, desde afuera del Partido Nacional,
en la mira de un eventual mal resultado le iba a ser achacado completamente a él por esto del spot, por la estrategia, quizás porque no terminaba para algunos de calzar los puntos como candidato. Se saca esa mochila y aliviado asume el desafío que él tiene ahora, que es ser votado, porque es cierto que existe la coalición, pero vos tenés que convencer a los votantes de los otros partidos de la coalición que se sientan representados en tu liderazgo. Ese es el gran desafío que él tiene y bueno, lo asume aparentemente con mucha fuerza. Hay que ver en estos días cómo se termina de dirimir una coalición que es distinta, porque es una coalición más parecida a las de antes, de blancos y colorados fundamentalmente, sin un tercero en discordia. Ojeda hablando de cogobierno, capaz fue mucho, pero mandó la señal. Pero ojo que en la Cámara de Representantes hay votos de los demás partidos, ¿no? Sí, pero tanto en términos de proporciones. Sí, pero en ese ajuste... Identidad soberana, 2. Pero no, pero tiene 2 cabildos abiertos y va a tener... El Partido Independiente. Y el Partido Independiente 1, justamente. Con lo cual, en mayoría están ajustadas, todos los votos importan. Sí, digamos cosa que es importante. Pero en peso político vos no tenés un tercero en discordia como era cabildo abierto con 3 senadores. Claro. Sí, el principal socio de Delgado en este momento es el Partido Colorado, pero no es lo mismo sentarte en una mesa y negociar con tu principal socio cuando vos tenés 22, 23% y tu principal socio tiene 16, 17, que si vos tenés 27 y el otro tiene 16. Sos mi principal socio, pero mirá que yo estoy bastante más arriba que vos. Y eso al momento de la negociación se pone sobre la mesa, ¿no? ¿Te puedo agregar una cosa? Sí, cómo no. De todas maneras, yo creo que una de las cosas que hizo Ojeda, con Bordaberry, igual potenció al Partido Colorado. O sea, va a ser un Partido Colorado en la oposición o en el gobierno mucho más potente. Está claro. Está claro. Va a tener otra fuerza. Y subió del 12 al 16%. Subió mucho para lo que podía esperarse. Y una cosita de los candidatos breve. El otro día estaba leyendo una nota que recomiendo a todo el mundo a Francisco Bernaza, Pancho Bernaza, uno de los publicistas más... Fue el hombre de Mujica, por ejemplo, pero también de Sanguinetti, que sabe. Y de Talvi. En El País, una nota extraordinaria en la que me llamó la atención algo, porque como se decía acá, Delgado en su momento fue cuestionado, pero también Orsi, que aparecía poco, bueno, lo vamos a hablar después del discurso. Sí. Pero él dijo algo que por lo menos me hizo pensar. Él dijo que los 2 candidatos habían sido excelentes para esta etapa, para lo que pretendía cada partido de esos candidatos. Y realmente, por lo menos, me hizo pensar. Lo puedo entender desde la perspectiva del Frente Amplio, por aquello Orsi, de cercanía, del mano a mano. Manejarlo así, bajito. Etcétera. Pero Delgado también, del mano a mano. Hay muchas cosas del interior que no vimos de Delgado. Pero no entiendo por qué dice eso. Entonces, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo? Porque en esta etapa él debía estar en ese papel muy pegado, casi más destacando lo hecho por la calle Pou que él mismo, ¿no? O sea, lo del gobierno. Y que, es más, la única crítica que hace es, dice Bernaza, ¿no? Pero sí, yo está, lo respeto muchísimo, opinión, ¿no? Por supuesto. Que él debió haber estado todavía más pegado más pegado a Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou, mucho más destacado, digamos, esa cercanía. Lo dice Bernaza, no sé si se cumplía en esta nueva etapa, pero es una entrevista fantástica y muy larga, que recomiendo porque analiza los 2 candidatos, todas las campañas. Pero concretamente sobre este punto, de opinión de Bernaza, ¿no? Que debió haber estado capaz que más pegado todavía al presidente Delgado en este periodo de campaña. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí, que no? Los resultados están a la vista. Pero ya los conocemos todos. Pero la pregunta es qué opinas vos. Yo como digo siempre. Bueno, sos panelista acá. No, está bien, pero opinar. Te voy a decir lo que estoy pensando. Dale. Un poquito. Pero lo que yo pueda pensar, ¿verdad?, es relativo al momento que das vuelta a la urna. Y cuando das vuelta a la urna, el hombre tuvo un 27% de la votación que no lo marcó ninguna encuesta. Yo podré decir, eligió mal la fórmula, se pegó no demasiado al presidente, habló en tono sumiso y bajo, pero la realidad no soy indica otra cosa. Ahora es una crítica dura, lo que él hace es una observación. Claro, no, pero vos me podés decir... Capaz, un contrafáctico, capaz que si se hubiese pegado un poco más,
Capaz que tenía un par de votos más. Puede ser. Unos días antes de la No, por eso, capaz que sí. Y porque en política es muy difícil. Bueno, bastante. Sacaron esa foto almorzando, ¿no? Sí. Pero sí, ahí en capaz que no era último, suficiente. claro, pero quiero decir que en política es difícil ser el caballo del comisario. Ese lugar, ¿no? Esa muy imagen. incómodo, por Es supuesto. incómodo, claro. El Delfín es un lugar muy complicado. Por eso ahora creo que eso lo tiene que cambiar, lo debería cambiar. Yo por el contrario creo que ambos candidatos, tanto Orsi como Delgado, lo siento como que todavía en este tramo que es corto, es rápido, está como comprimido, pero pueden dar mucho más porque vienen con el training de lo que fue esta campaña electoral y fueron de a poco creciendo ambos y me parece que también los dos se sacaron sus mochilas de arriba. Escuchamos a Orsi, ¿les parece? El candidato del Frente Amplio. A ver. Gracias a cada uno de los militantes que de hace tiempo vienen remando y que no tengo dudas que todos, absolutamente todos, siempre, cada uno de los militantes esperamos, siempre, votar mucho mejor de lo que siempre votamos. Gracias a los integrantes de todo el Frente Amplio, sectores, militantes, dirigentes. Gracias. Gracias a la entrañable compañera Carolina Cose. Uruguay hoy vuelve a ser noticia por su cultura cívica. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Defenderemos entre todos los demócratas de cada uno de los partidos la sana y respetuosa competencia electoral. El Uruguay necesita crecer, producir más y cuidar mucho más a nuestra gente. El pueblo uruguayo merece vivir mejor. El crecimiento es prosperidad cuando llegamos juntos y cuando nadie queda rezagado. Nuestro himno nacional nos convoca 16 veces a un compromiso ético, y ese compromiso es: sabremos cumplir, uruguayos, sabremos cumplir con trabajo, con justicia, con igualdad, con seguridad y con libertad. Así sea, falta poco, a redoblar y a generar ese país de unidad que tanto queremos. Bueno, los escucho. A ver, ¿te dio orgullo? Sí. A mí me gusta mucho Yamandú en su tono, en su imagen, en cómo también hay una apuesta al diálogo, una apuesta a la unidad nacional. Yo creo que es un muy buen candidato para este tiempo y también hay que tomar nota, que eso fue criticado por algunos analistas, que el Frente Amplio salió a hablar antes de saber que tenía mayoría en el Senado. Eso puede haber afectado quizás el talante de los dirigentes. ¿Más triunfalista decís? Claro, porque en ese momento no se sabía que el Frente Amplio tenía la banca número 16, que es un argumento muy potente a la hora de disputar el gobierno nacional, ¿sí? Sí, porque vos con mayoría en el Senado, por ejemplo, designás los directores de los entes, designás embajadores. Requiere mayoría especial. Requiere mayoría especial en una primera vuelta y si se reconsidera es con mayoría simple. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí. Depende de qué cargo sea. Está bien, pero la mayoría sí. O del otro lado, vos decís, quienes están compitiendo contra mí no tienen mayoría en el Senado. Eso sí. Está. Entonces, te podés posicionar desde otro lugar. Ese elemento no lo tenía Yamandú y aún así creo que hizo un muy buen discurso. Obviamente los símbolos nacionales aparecen, en este caso el escudo, en el otro caso las banderas, porque el balotaje es despojado de insignias partidarias y se trata de hablarle a los electores en su calidad de ciudadanos y ciudadanas. Pepe. Un discurso claro mirando el balotaje, absolutamente también presidencialista por parte de Orsi. Yo discrepo con Diego con respecto al tema de las mayorías. No creo que esto incida en el votante, pero es una opinión. Lo que sí, tengo que ser muy honesto, si
y no estoy hablando del discurso, estoy hablando del acto en sí, me pareció más interesante el discurso de Carolina Cose. Para empezar, porque marcó una diferencia con el resto de las fórmulas. Ningún candidato a la vicepresidencia habló. Los que hablaron fueron los candidatos en su momento, de Manini Ríos, Mieres, Ojeda, y así sucesivamente. Y porque además encontré un discurso más pensando también en la segunda vuelta y agradeciendo de pique de entrada nomás a quienes no los habían votado por parte de Cose. Me pareció un discurso interesante el de ella. Bien, ¿por acá? Un buen discurso, emotivo también, con las características de Orsi, ayudado un poco ahí por la lectura. Eso, pero momento. Que está bien, no está mal. Yo no critico a la gente que lee un discurso. Me comentaban de vos podés tener mejor, leía sus discursos. Vos podés tener mejor oratorio o no, pero eso no quiere decir que puedas o no gobernar mejor o peor. Eso lo saco para un costado. ¿Ah? Ahora bien, reconociendo a sí mismo que se esperaba un poquito más, porque estaban convencidos de que en realidad no era para un 44. Lo reconoce, no es una mala votación, un 44%, no hay que olvidarse de la votación anterior. La pregunta sería, ¿cuánta capacidad tiene el Frente Amplio para poder lograr esos 2 o 3 puntos más que le están faltando? Si es que ya o sea, si tiene, ¿cuánto margen más tiene para poder sacar algún punto más a esa segunda vuelta? Utiliza los símbolos patrios, está muy bien, es una cuestión de orden, y bueno, y no mucho más que eso, El de Cose no lo escuché. No lo escuché. El discurso de Cose, en comparación con el de Orsi, la anotación que hace... Yo creo que los dos discursos fueron muy buenos en el frente, con características diferentes. Muy encendido el de Cose, pero el de Orsi también. También vi un Orsi más enérgico que otras veces, mucho más enérgico. Y para mí tuvo dos características. Primero, algo en común de los tres que hablaron. Cose, el propio Orsi y Álvaro Delgado. Se saludaron entre sí y saludaron a sus votantes, lo cual es poco frecuente en una elección. Pero creo que tenía dos objetivos. Yo creo, digo, pero no estoy seguro, porque nosotros en el 5, cuando hicimos una nota, algunos legisladores ya sabían antes del discurso de que estaban casi seguros que tenían el senador. Así que me parece que en la cúpula por lo menos ya lo manejaban. Sí, no estaba confirmado, ¿no? Puedo estar equivocado, pero ya lo tenían casi seguro. Puedo estar equivocado. Y ahí creo que sale a hacer dos cosas. Una, a darle ánimo a la gente, más allá de lo de si estaba el sexto senador o no, porque había mucha gente que pensaba que podían ganar la primera ronda. Un objetivo claro fue, pero el otro muy claro fue ya salir a pensar en el balotaje, a buscar el voto extrapartidario. Muchas de las cosas que dijeron estaban pensando. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que Orsi citara explícitamente, como un héroe, etcétera, a Manuel Oribe, fundador del Partido Nacional, en el discurso. Es decir, que me parece que tuvo esos dos objetivos y fueron... Apareció el docente, ¿no? Apareció el docente en ese escenario. Sí, claro. El político apareció. Y las referencias históricas, sí, son un... Vos podías lo de docencia, bueno, por eso sí, por las claro, referencias históricas. Claro, sí. Pero es donde él se siente muy cómodo ahí. ¿A quién eligió, no? Me permití decir algo que me olvidé y complementa lo de Pablo, porque la disputa por el balotaje se hace de 2 esfuerzos. Una que es captar votos de afuera y otra que es retener los votos propios. No perder. Y ahí el Frente, esa es mi opinión y también la de otros especialistas, y la evidencia va un poco en ese sentido de los balotajes anteriores, es más eficiente en retener sus propios votos que la coalición. Eso le da una ventaja comparativa al Frente Amplio. Obviamente, el Frente tuvo 2 escenarios. Balotaje a los que fue, como en las elecciones pasadas, con 39 o 40 y poco, como en el 99, y los perdió. Balotaje con los que fue en torno al 47-48 y los ganó. Es la primera vez que el Frente Amplio va a un balotaje con una cifra que no es ni demasiado baja ni demasiado alta. Entonces, eso genera condiciones bien particulares en este balotaje. Pauletti, antes de la pausa. Sí, yo creo que es un buen discurso, coincido con... No voy a ¿El ser de ambos reiterativo. o el de Yamandu? No, yo no, la verdad no escuché el de Cose, estuve viendo el de Orsi. Lo que me parece que ingresamos en una etapa también, el balotaje es eso acá y en todo el mundo, donde es entre 2 candidatos, donde lo partidario pasa a tener un papel
más secundario, más allá del trabajo partidario, obviamente, que hacen los dirigentes, pero empiezan a compararse candidato contra candidato, persona contra persona, gobernante contra gobernantes. Entonces ahí este es el momento escenario, de quién. Perdón, pero déjame terminar la idea. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, y lo agarro un poco por el lado que decía Diego, la coalición republicana tiene 5 años más de crecimiento, con lo cual ya no hay, o sea, las barreras son cada vez más bajas. Hay cada vez más, digamos, adhesión al concepto de coalición republicana de lo que podía haber 5 años atrás y ni que hablar antes. Esto lo menciono porque puede facilitar justamente uno de los aspectos que implica el balotaje, que es retener o aglutinar todos los votos que están de un lado, para poder después, bueno, ir a buscar los que no votaron, ¿no? O sea, o los que no votaron ninguna de las dos partes, digamos. Bien. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta pensemos entonces ahora sí, de cara al balotaje, desde sus perspectivas. Acá yo sé que no son politólogos, pero bueno, tienen varias elecciones a cuestas. ¿Cuál tendría que ser la estrategia? Si es candidato contra candidato, como efectivamente se plantea, bueno, hay que hacer que Orsi empiece a hablar mucho más. Tiene que ir a todos lados a dar, a todos los canales, a todos los medios, a dar entrevistas. Tiene que venir acá, a Esta Boca es Mía, por ejemplo, debería. Delgado ya estuvo, ¿no? Pero por dar un ejemplo. Porque lo que se le acusa es de eso, de hablar poco, de estar escondido. Bueno, Delgado va a tener que despegarse de la calle Pou o pegarse más, por el contrario. Digo en este último tramo, ¿no? Lo que vamos a plantear lo conversamos a la vuelta. Ya venimos.